Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este evento de detección temprana y prevención del abuso sexual infantil. Este evento ha sido realizado con el apoyo de la Coordinación Administrativa de Posgrados de la División de Humanidades y Ciencias Sociales y con el apoyo de la Coordinación del Doctorado en Psicología de la Universidad del Norte. Mi nombre es Ana María Trejos Herrera, yo soy profesora del Departamento de Psicología y soy la coordinadora del Doctorado en Psicología de la Universidad del Norte. Precisamente hemos elegido este tema porque de acuerdo con los últimos datos reportados para abril del 2020 por la agencia de la UNICEF, precisamente el 99% de los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años en todo el mundo, que estamos hablando de aproximadamente unos 2.340 millones de niños y niñas, está viviendo en este momento en alguno de los 186 países a los que se le han impuesto las medidas de restricción por los desplazamientos debido a la contingencia del COVID-19. Además, el 60% de estos niños aproximadamente están viviendo en alguno de los 82 países que se encuentran en un aislamiento total, que es aproximadamente un 7%, o en un aislamiento parcial, que es un 53%. Es decir, estamos hablando de unos 1.400 millones de niños y niñas que se encuentran viviendo en estos países donde hay un aislamiento total o parcial. Por anteriores crisis de salud, precisamente, sabemos que los niños y las niñas están más expuestos al maltrato, a ser peligro, están expuestos a diferentes tipos de peligro, como explotación, violencia y abuso, cuando están cerrando las escuelas o cuando se interrumpen los servicios sociales y cuando se restringe precisamente el desplazamiento. Además, las formas de violencia más común que están enfrentando nuestros niños las están viviendo en sus hogares. En la mayoría de los países, 2 de cada 3 niños están siendo víctimas de castigos violentos por parte precisamente de sus cuidadores. Precisamente entre el 12 de marzo y el 4 de abril, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó que precisamente se abrieron 1.250 procesos administrativos de restablecimiento de derechos vulnerados a los niños y niñas de nuestro país, precisamente por haber sido vulnerados sus derechos al interior de los hogares. Esto sería probablemente una lamentable consecuencia de la temporada de aislamiento obligatorio que estamos viviendo por la contingencia del COVID-19. Sin embargo, la situación actual también es bastante preocupante si se tiene en cuenta que de acuerdo con esta entidad, entre enero y febrero de este año entraron al restablecimiento de derechos aproximadamente un total de 1.796 menores, siendo los más perjudicados los que tienen entre 12 y 17 años de edad. Es decir, en solo 3 semanas de cuarentena se ha registrado un número igual, un 69% de los casos que se reportaron en los 2 primeros meses del año 2020. Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tampoco son muy alentadoras. Para el año 2018 se reportaron 26.065 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. Con respecto al año anterior, hubo un incremento de 2.267 casos con respecto precisamente al 2018, siendo las mujeres las más afectadas. Es decir, por cada hombre víctima de un presunto delito sexual se presentan 6 casos en mujeres. En promedio, durante el año 2018 se practicaron diariamente 71 valoraciones diarias. En la distribución por edades se estima que la mayoría de las víctimas tenía un promedio de edad de 13 años y el grupo quinquenal más afectado precisamente es el de 10 a los 14 años. Los exámenes médicos sexológicos por presunto delito sexual que también reportó la entidad y que fueron practicados a los niños, a las niñas y a los adolescentes ha representado casi el 87.45% del total de la violencia sexual. El 11% de estas valoraciones que fueron practicadas en el año 2018 se realizaron a niños entre 0 y 4 años de edad. Estamos hablando de aproximadamente unos 2.920 casos de niños entre ese grupo de edad. Y 10.20% correspondieron a niños mayores de 4 años de edad, que hace aproximadamente unos 2.275 casos más. El presunto agresor siempre está dentro de la familia y el principal escenario es el de la vivienda. Es alarmante precisamente esta situación de los niños que presuntamente han sido víctimas de delitos sexuales, sobre todo entre los 10 y los 13 años de edad, que ha representado casi un 42% del total de las valoraciones practicadas, sobre todo en las niñas.
Esto sin contar tampoco con las últimas cifras que ha reportado también el instituto en cuanto a las lesiones no fatales de causa externa que se han reportado entre enero y abril del 2020. Se han presentado 6.346 presuntos casos de delito sexual y 18.064 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 1.867 han sido perpetrados contra nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa entonces cuando nuestros niños no pueden irse de su casa y cuando se encuentran aislados de sus factores protectores como lo son sus maestros, sus amigos, ¿verdad? O los servicios de protección infantil de nuestro país? ¿Cómo se puede detectar a tiempo si un niño, una niña o un adolescente está siendo víctima de abuso sexual? ¿Cuál sería la diferencia entre un testimonio fabricado versus uno experimentado? Estas y otras preguntas van a ser respondidas hoy en este evento por una profesional experta en el tema de detección y prevención del abuso sexual infantil, orgullosamente egresada de nuestro programa de doctorado en psicología. Es un placer para mí en esta tarde presentarles a la doctora Lida Milena Rodríguez Navarro. La doctora Lida es especialista en psicología de la Universidad del Norte y doctora en psicología graduada con la mención summa cum laude por su tesis doctoral titulada Palabras Pintadas. Es servidora de la Fiscalía General de la Nación con más de 23 años de experiencia, formada en funciones de policía judicial, con instrucciones especializadas en técnicas de entrevista forense, como testigo experto en juicios orales, en perfilación criminal y en atención a víctimas del conflicto por parte de las agencias estatales e internacionales. Facilitadora de la red de formadores de la Escuela de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación en las temáticas de psicología jurídica y forense. Adicionalmente, es directora científica de los 14 congresos de psicología jurídica y forense realizados aquí en el Caribe y es directora de proyectos internacionales, segundo premio también para investigadores en primera infancia Marta Araujo Montoya y conferencista magistral y tallerista experta en temas de victimología y primera infancia. Muy buenas tardes, doctora Milena Lida. Buenas Doctora tardes, Lida ¿cómo Milena, está? buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Ana María, ¿cómo está? Bienvenida a Muchas este gracias espacio con nosotros su, y muchas gracias por aceptar esta invitación. muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su presentación. Y bueno, aquí estoy. Bueno, doctora Lida, claro que sí, estamos muy interesados en este tema y precisamente quiero que nos empiece como haciendo una contextualización. En este espacio se encuentran personas que no solamente están en el contexto académico, sino también están dentro de los hogares y personas que no necesariamente están manejando como este ámbito de la psicología jurídica y forense. Me gustaría que nos explicara, bueno, en términos generales, qué se considera o qué es el abuso sexual infantil. Bueno, el abuso sexual infantil es una situación, me gusta mucho empezar antes de una definición como tal, por decir que no es. Eh, por lo general, cuando estamos en el contexto de profesionales de la salud, de psicología, entonces empezamos a psicologizarlo, por decirlo de esa manera, a ver, también por nuestro oficio, que se trata de probablemente de un síndrome, de un trastorno, de un problema de salud. Y esto es un error de mirada. El abuso sexual infantil, en mi experiencia y desde lo que he aprendido en esos 23 años que mencionaste como funcionaria de la Fiscalía, es una situación que sucede y que le sucede a los niños. Entonces, comenzamos por decir que no es un síndrome, no es una patología y no es un listado de síntomas, pero lo produce. Sí puede producir una situación tan grave como el abuso, enfermedades emocionales, algunas tan graves que pueden durar toda la vida. Entonces, en contexto, decimos, y desde las palabras de las víctimas, a través de múltiples epidemiologías que se realizan en la unidad CAIBA donde trabajo, que el abuso sexual infantil es una situación que sucede entre dos o más personas. Esa situación atenta la dignidad de los niños, niñas o adolescentes y en mi postura trasciende lo sexual. Es decir, al haber un abuso sexual, se está vulnerando derechos de los niños, principalmente la libertad, la integridad y sobre todo en menores de 14, el derecho a una sana formación sexual.
Entonces, es mi mirada, es lo nutrido que puede uno estar cuando trabaja permanentemente con niñas, que se trasciende lo sexual, porque es lo que se está fracturando, lo que se está dañando, es todo un proyecto de vida. Y entonces el abuso sexual, retomando, es una situación que sucede entre dos o más personas, siendo una de ellas una persona menor de edad y la otra es la que llamaremos el ofensor, el agresor. Y distorsiona algo muy importante en la vida del ser humano y es su confianza básica en los demás. Y en segundo lugar, también muy importante, se daña la forma de vincularse con el otro, porque la vivencia del niño en el abuso sexual es que si ese que me tiene que cuidar, esa que me tiene que proteger, aquel que me tiene que proveer de seguridad, ese es el que me está haciendo esto, me está abusando, pues ¿qué espero de las demás personas? ¿Qué espero? Entonces, ya retomando la literatura científica, entonces el abuso sexual infantil es todo acto, palabra, eh, exposición de conductas sexuales para las cuales el niño o niña no está preparado y que pueden ser ejercidas con o sin permiso del niño, el cual para la ley no es válido hasta después de los 14 años. En cuanto al ofensor, es una persona probablemente cercana al entorno psicosocial, sociofamiliar, y decimos entonces que el niño abusado o en situación de exposición al abuso sexual infantil, hay múltiples maneras de ser abusado: tocamientos, eh, exposiciones, accesos carnales propiamente, penetraciones con violencia, sin violencia, con conductas seductivas o con conductas manipulativas. En todo caso, esto sucede en el entorno psicosocial del niño, es decir, en ese lugar donde el niño debe ser protegido, la conducta del ofensor lo vulnera, lo daña, lo pone en peligro y a veces con afectaciones para toda la vida. En resumen, el abuso sexual infantil es una conducta, es una situación que le sucede al niño. Es una situación que le vulnera todos sus derechos, porque en palabras de expertos en primera infancia, se dice que lo que se está dañando en la infancia es todo el proyecto de vida, es toda la posibilidad de ser una persona plena, de ser una persona eh, exitosa. Y al ser vulnerado en algo tan grave como es la integridad sexual, la formación sexual, y como he afirmado, además, se está vulnerando su confianza en los otros y la forma de vincularse con el mundo, entonces lo que se ha dañado, además de la formación sexual, es todo un desarrollo humano al cual el niño tenía derecho. Entonces, pasando para dar una explicación más comprensiva de la que ya he dado, de una vez les comento de las secuelas que se observan cuando se hace victimología de los casos de niños y niñas, cuando son víctimas, cuando son las víctimas. Descubrimos, detectamos y confirmamos lo que la literatura nos dice, que el abuso es una situación más que sexual, de poder, en donde el niño es sometido, en donde la voluntad del niño es vulnerada, en donde la desigualdad en edad y en experiencia es totalmente usada en contra de los niños, traicionando su confianza. Y como esa confianza la vulnera alguien de su total cercanía, entonces allí aparece lo que he mencionado, la vulneración de parte de aquel que debe cuidar. Y el entorno, ya el entorno social, cuando esto se conoce, va a dudar muchas veces de la palabra del niño y se va a favorecer la palabra del adulto. Toda y cada una de las cosas que he mencionado se convierte en una fuente de daño emocional, de daño psíquico y de daño a todo el proyecto de vida.
La epidemiología que hacemos constantemente en la unidad nos confirma que tal como sucede en toda Iberoamérica, el abuso sexual infantil en nuestro continente, y incluido España, sucede principalmente, y como lo mencionó Ana María al inicio, vulnerando principalmente a niñas probablemente menores de 14 años, y en los últimos 5 años se vulneran inclusive niñas en etapa bebé. Los autores, nos indica la epidemiología, son cercanos y principalmente padres, padrastros, abuelos, abuelastros. También personas que no tienen línea sanguínea, pero son muy queridas por los niños, como padrinos, como maestros, como pastores, generando entonces un escenario de daño, de ambigüedad, de dolor y de desconfianza. En todos los casos, esta situación de abuso sexual infantil contradice cualquier concepto que ustedes tengan sobre desarrollo humano y altera totalmente ese futuro proyecto de vida que el niño iba a tener. Eso en cuanto a una definición comprensiva, Ana María. Muchas gracias, doctora Lida. Precisamente es muy importante este tema que usted nos está tocando. Nos ha hablado de las múltiples maneras precisamente en que un niño, niña o adolescente puede ser abusado. Nos habla específicamente de que es una conducta, ¿verdad? Una situación en general que daña el proyecto de vida de un niño, niña y adolescente desde toda esta perspectiva evolutiva que nosotros conocemos y que claramente es una fuente de daño emocional, psíquico, de todo ese proyecto de vida que usted nos está mencionando que un niño puede tener, ¿cierto? En términos generales, como lo mencionó al final, es un escenario de daño, de dolor y de desconfianza que se está generando para nuestros niños. Doctora Lida, en ese sentido, quiero que nos explique de qué manera nosotros podemos detectar de forma temprana un abuso sexual infantil. Bien, hay muchas fórmulas sencillas. Realmente no hay que ser clínico ni psiquiatra. Yo diría que para los padres, para los maestros, que son los que también están permanentemente en contacto con los niños y niñas, la comunicación vinculante, no la funcional, ¿cómo estás? ¿Qué quieres comer? ¿Te bañaste? No, la vinculante, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? ¿Te pasó algo nuevo? ¿Te pasó algo malo? Debe ser permanente, 24/7. Ahora debería ser realmente más fácil, estamos en casa. Pero no es tan fácil. Realmente cada ser en el entorno de una familia y de una escuela tiene también su propia vivencia, sus propias situaciones, ¿verdad? Tareas, urgencias, y a veces lo urgente se aplaza por lo importante. Pero bueno, vinculación permanente 24/7, siempre. Siempre tenemos que estar atentos a que nos estén queriendo comunicar algo y que esa escucha debe ser atenta. Clave para todos los adultos que estamos responsables por los niños, conocerlos. Para conocerlos, pues primero los atendemos, luego los escuchamos y así podemos aprender a conocerlos. De tal manera que así como una madre carga a su bebé todos los días y el día que está enfermito o que le va a brotar un diente o que tiene un virus, se da cuenta enseguida. El termómetro solo confirma si está en 37,5, 38, pero ella ya sabe que su hijo tiene fiebre porque está totalmente vinculada a la temperatura corporal de su hijo, a su bienestar general. Entonces, con niños más grandecitos también se puede. Si estamos atentamente con ellos, siempre vamos a saber cuando está pasando algo que no es apropiado o normal en los niños. Entonces, en la detección temprana no hay una fórmula ni hay un top 10, a estos 10 tipos, no. Cambios. Y yo diría que la clave, Ana María y personas que nos acompañan, es los cambios. Porque si vamos a decir aquel niño que está aislado, aquel niño que no habla, aquel niño que se puso triste, entonces estamos excluyendo a los niños que se ponen hiperactivos, ansiosos, que se ponen agresivos, que tapando con muchas conductas están aplazando
sentir miedo, aplazando sentir la culpa, aplazando sentir el temor de lo que está sucediendo, esa forma de no pensar, de no sentir que ese que me tiene que cuidar, ese que me tiene que transportar, me mira raro, me toca raro, pero me regala cosas, pero me dice que es un secreto. Y yo tengo 4, 5, 6, 7 años y no sé qué hacer. Y de pronto ese vínculo y ese puente comunicacional en casa, de pronto no es fuerte, de pronto está basado a veces en lo funcional y a veces en lo coercitivo, ¿verdad? En te portaste mal y por qué no lo contaste, etcétera. Entonces, ¿a quién acudo? Entonces me ocupo. Entonces los niños están más activos, están haciendo cosas mucho más que lo normal o viendo mucha tele. Entonces yo diría, para cerrar esa pregunta de detección temprana, estar atentos a los niños, estar conociendo a nuestros niños y de esa manera, al conocerlos, cualquier cambio importante y permanente, porque cualquier niño puede estar molesto un día o callado un día o aislado un día, es la permanencia en el tiempo. Es que ya no es un día ni 2 días, es que es toda la semana. Es que la maestra en el aula de clases, este niño que era participativo y ahora está así sobre su escritorio, ya no fue un día, ya no es un tema de dolor de estómago, ya son todos los días. Entonces, estos cambios, si somos conocedores de los niños, entonces nos van a guiar a detectar que algo está pasando, abuso sexual o cualquier otra forma de maltrato infantil, Ana María. Muchas gracias, doctora Lida. Precisamente esto que usted nos está comentando, rescata un poco el tema como de la escucha atenta de nuestros niños, niñas y adolescentes en el contexto del hogar, ¿verdad? En ese sentido, yo supongo que para uno estar escuchando de forma atenta, uno tiene que tener cierta sensibilidad materna, ¿cierto? En ese sentido, sabemos por conversatorios pasados que hemos hecho aquí en el doctorado que aproximadamente un 60% de las familias en nuestro país son disfuncionales. Así que en ese sentido me imagino que no todas esas madres tienen como esa apertura a tener esa sensibilidad materna o a esa, digamos, atenta escucha, como usted lo bien menciona aquí en este conversatorio. Y quizás no se ha generado como ese apego seguro que necesita un niño entre esos 5 primeros años de edad. En ese sentido, dentro de su experiencia clínica, ¿qué ha visto usted de cuáles son esas manifestaciones, digamos, conductuales principales que uno puede observar en un niño que presuntamente ha sido abusado o maltratado? ¿Y Bueno, cuánto es el tiempo, doctora, que usted menciona en términos de un tiempo que uno tiene que ver con estos cambios conductuales? bien. Esa pregunta sigue siendo difícil de responder, pero voy a hacer todo lo posible. Tendremos que mirar al niño por etapas, no son iguales, usted lo sabe. Si estamos hablando de primera infancia, es probable que haya un tema de exploración corporal, de conocer mi cuerpo y las sensaciones de mi cuerpo y conocer el cuerpo del otro. Entonces puede haber una confusión de lo evolutivo, de esa exploración evolutiva, entonces entraremos a conductas sexualizadas como forma de detectar. Esas conductas sexualizadas y agravadas no son comunes. Por ejemplo, niños que se masturban compulsivamente, niños que se tocan sus partes privadas de una manera compulsiva y permanente, que ya está muy alejado de lo evolutivo. Niños que juegan con otros niños con conductas coitales, conductas sexuales de adultos. Esto es un indicador inequívoco de que el niño está expuesto a situaciones abusivas, incluyendo que vea relaciones sexuales de adultos. Sigue siendo un escenario de abuso, porque un niño no está preparado para ello. Eh, Tocar a otros niños en partes privadas, en partes íntimas, y no como exploración. La diferencia con lo evolutivo es una curiosidad, es como parte del juego, es como parte del conocimiento y de la exploración. Tocar a un niño sexual es hacer cosas como lo que ha visto o le han hecho a él, ¿verdad? Entonces estamos hablando de exponer los genitales, de colocar los genitales en los genitales de los otros niños, ingresar sus dedos en las cavidades de niños o niñas. Entonces, esos son indicadores sexualizados, inequívocos de que estamos frente a un niño que está expuesto. De igual manera, los juegos con figuras animadas, muñecas, muñecos,
hacen animación de sexo, de conductas sexuales. Pues un niño no tendría por qué hacerlo, porque no es la cotidianidad que esperamos tenga un niño, ¿verdad? Entonces mínimamente está viendo películas pornográficas o alguien se las está colocando a ver. Sigue siendo escenario de abuso, sigue siendo un delito además. Entonces, cuando vemos a niños que juegan, que usan un lenguaje muy vulgar, que vemos niños que se tocan o tocan a otros de una manera bastante sexualizada, adulta, estamos frente. Ahora, hay conductas no sexuales y que indican que algo está pasando con los niños y que probablemente pueden estar expuestos al abuso. Esas conductas no sexualizadas hablan de no síntomas, ¿verdad? ¿Y cuáles serían? Pues estamos hablando de estar atentos a los cambios. Entonces, un niño que empieza a tener pesadillas, un niño que empieza a no querer comer, un niño que ya controlaba esfínteres y vuelve a tener una enuresis, diríamos una enuresis secundaria, niños que hacen síntomas psicosomáticos que no tenían antes, ¿verdad? O niños que conductualmente, no sexualizadamente, pero conductualmente muestran aversión a visitas, a personas, a lugares, no quiero más ese transporte, no quiero ir más al colegio, pero de una manera ya de miedo, ¿verdad? No quiero visitar más la casa de mi abuela, no quiero que me dejes que me cuide tal persona. Eso son otra forma de que nos indica que algo está pasando y que tenemos que estar muy atentos. Los dibujos. Ya segunda infancia y finalizando primera infancia, los niños saben expresar su mundo interior en los dibujos. En los dibujos pueden aparecer figuras gráficas muy claras de que algo está pasando en el área sexual de los niños, ¿verdad? Entonces, encontramos gráficamente los penes o encontramos a niñas que tienen, y los he visto yo los he obtenido dibujos en donde las niñas tienen en su mano un arma. ¿Por qué una niña de 8 años necesita un arma? Si tú le has dicho que dibuja una niña o un niño o una persona y te dibuja una niña con un arma, con un puñal, ¿verdad? O como le pasó a un reconocido fiscal de Bogotá, que se me escapa el nombre en este momento, luego de que mataron a un niño, del cual él fue el fiscal cuando el delito denunciado era un delito sexual, después que lo mata el padre, aparecen los dibujos que una maestra había recaudado y guardado. El niño dibujaba monstruos, dibujaba penes demasiado grandes y con colores intensos y otra cantidad de grafismos que alarmarían a cualquier persona, menos a su maestra. Bien, no sé si es suficiente. Muy claro, doctora Lida, muchísimas gracias. Quiero saludar en este momento a los más de 70 conectados que tenemos en nuestro canal académico de YouTube y adicionalmente quiero expresarle una pregunta que tenemos en el chat de Víctor Manuel Pardo. Él pregunta si es posible que usted nos pueda ampliar un poco la idea de qué es el abuso sexual, que si es algo más relacionado con el abuso de poder. La idea que había comentado como al principio de que el abuso sexual estaba un poco relacionado con el tema del abuso de poder. Claro, está totalmente relacionado con el abuso del poder, con el sometimiento, con esa necesidad que sienten algunas personas, lamentablemente no algunas, muchas personas, de ganar en el cuerpo del otro su placer, de ganar con el cuerpo del otro su sensación de dominio, que quizás en el mundo de adultos él no lo logra por alguna de sus faltas en ser, de sus perversiones. Entonces solo siente placer con niños y niñas y lo logra sometiendo al niño a través de muchas maneras. Ellos son expertos. El sometimiento que hace un adulto perverso pedofílico con los niños y niñas puede ser a través de la seducción, con regalos, con palabras halagadoras, y son expertos en
descubrir cuál es la principal falencia de ese niño o niña. Si estamos frente a niños inseguros, de falta de autoestima, de niños con carencias afectivas o niños que están con muy pocos cuidados de sus padres porque están siempre fuera. Y entonces él lo detecta, niños con alguna clase de discapacidad de cualquier tipo. Él lo va a detectar y va a quererlo suplir. Esto es una seducción típica. Esto, digamos, es bastante común. Entonces ejerce en esa fase de seducción el sometimiento de todas maneras y logra el poderío. Ese poderío se vuelve ya no tan agradable cuando el niño que entró a la situación inocentemente sin saber lo que se le esperaba y quiere salir, no quiere más, porque un niño siempre va a sentir algo extraño cuando es tocado, algo que no le es cómodo y algunos niños sienten verdadera repulsión. Entonces, quiere salirse de la situación y ahí entra una segunda y lamentable etapa de un sometimiento ya más agresivo. Se lo voy a decir a padres, no te van a creer a ti. De acuerdo a la etapa evolutiva, nuevamente a los pequeños les dice que va a matar a la mamá y los niños pequeños, por supuesto, por la etapa en la que están, van a creer que en realidad ese ofensor, ese señor o señora, porque hay otras mujeres, menos, pero las hay, ese ofensor va a hacerlo, va a matar a su mamá. O cuando son más grandes, en segunda infancia, entonces empiezan a manejar la culpa o a manejar, si tú no te dejas, entonces cojo a tu hermana más pequeña. O echo a tu madre, o llamo al bienestar y digo que tú eres una niña mala y que te lleve el bienestar para otra parte porque aquí no vas a poder estar. Entonces, esto lo vemos en niños y niñas y también lo vemos en adultos. En realidad, respondiéndole a Víctor, creo, sí estamos frente a una situación de poder. El ofensor sexual para niños y niñas está ejerciendo el total uso de su poder en cuanto a ventaja en edad, ventaja en experiencia y lo que casi todos ellos tienen una conocimiento perfecto de lo vulnerable del niño o niña, de cuál es la parte más vulnerable. Ellos aprenden a las horas en que están solos, inclusive aprenden a qué horas van a llegar, aprenden cuál es el juguete, cuál es el mejor gusto y lo usan con toda planación. De ahí te enlazo, entonces, una pregunta que no está hecha, pero que es importante que toda la comunidad que nos escucha la tenga clara. El que abusa de un niño sabe lo que está haciendo y lo sabe muy bien, lo planea y lo ejecuta con frialdad, con tal de tener placer. Entonces, puede que haya alguna persona de trastorno mental que toque abusivamente a otra persona, pero son las excepciones. En la gran mayoría, el ofensor sexual es una persona que tiene un trastorno en lo moral. No le importa el otro. Para nada, en lo absoluto. Entonces, bueno. Gracias, doctora Lida. Hay un tema que me gustaría que tocáramos también en este espacio. En mi experiencia como magistrada del Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología Zona Norte, hemos revisado varios expedientes de psicólogos que de pronto están en estos contextos clínicos y hospitalarios y están realizando rotulaciones y quizás diagnósticos definitivos de este tema del abuso sexual infantil, ¿cierto? ¿Qué tipo de competencia realmente debe tener un profesional de la psicología que está en este campo clínico y de la salud para realmente poder hacer este tipo de valoraciones como las que usted hace de presunto delito o abuso sexual infantil? Y realmente hay otro como tema que siempre me ha llamado mucho la atención y es que usted oye mucho a veces a las mismas madres cuando están en estos contextos clínicos y empiezan a decir que estos son inventos de los niños, ¿cierto? ¿Cómo hacen ustedes, los expertos, para diferenciar cómo es un testimonio fabricado versus uno experimentado? Son varias preguntas difíciles. La primera, no entendí muy bien si los colegas que están haciendo diagnósticos los hacen a ofensores para exculparlos frente a la justicia penal. Si ello es así,
como para mostrarlos como personas que no son pedófilas, que son personas que nunca cometerían una conducta sexual. Bueno, no tendría yo la forma de rebatir que un colega use una batería de pruebas y determine que alguien no es pedófilo, porque es que la pedofilia es una suma de conductas y conductas no observables porque se cometen en momentos de lo secreto, de lo íntimo y de lo oculto. Entonces, Así. desconozco qué batería se aplica más allá de un DSM-4 que no lo mide, mide psicopatía, pero no mide pedofilia. Hay de pronto en el Reino Unido y quizás en España una incursión de hacer pruebas neurológicas para detectar respuestas del cerebro frente a imágenes de niños y bueno, esto de pronto tiene alguna base científica. Ahora, si se está evaluando niños para saber su nivel de veracidad ante un testimonio y si estuvo realmente expuesto a una situación abusiva, ello de pronto tiene más herramientas clínicas confiables, ¿verdad? Y ahí paso a la siguiente pregunta, ¿cómo valorar y detectar simulaciones? La detección de la simulación en niños pequeños es muy fácil. Un niño pequeño de 3 años, 4 años, 5 años, hasta los 8, no tiene un dominio experto, como no lo tiene casi ningún ser humano, de su lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal proviene del cerebro que es absolutamente artístico, ¿verdad? El lenguaje no verbal no puede ser dominado por la razón. Es intuitivo, es espontáneo. Cuando hablamos, emitimos muchas más comunicaciones desde lo no verbal que desde lo verbal. Cuando nos comunicamos con los demás, estamos usando ojos, todo el rostro, manos, eje corporal, inflexión de voz y un largo etcétera. Entonces, que un niño de primera infancia esté diciendo que alguien lo tocó y se ponga triste, que un niño de primera infancia diga que, ¿por qué tenía que hacerlo mi abuelo? Que tanto lo amo y llore cuando diga eso. Eso es difícil. ¿Cómo valorar entonces ya a los más grandes? Porque el niño pequeño es muy complejo creer que se ha sido aleccionado su discurso, su testimonio, su relato por un adulto que quería hacer un falso testimonio y perversamente decirle a un niño que diga A o B cosas. Que existe, ¿ah? Por supuesto. Pero cuando el niño tiene guión, el entrevistador, y ahí pues voy dando respuesta a lo que preguntas, ¿cómo hacemos los expertos entrevistadores? Pues eso sería como la etapa de la entrevista forense. Después de la revelación viene una etapa de preguntas focales. En esas preguntas focales, en mi experiencia, es donde podemos realmente revisar qué tan espontáneo está siendo un niño y qué tan veraz. En esta etapa se puede usar una cantidad de técnicas como paso sabio, cómo hacer la pregunta de otra manera, sin entrar en confusión al niño, obviamente. Y logramos que cuando el niño responda, si algo le pasó, va a responder siempre, y ya te dije, ya te conté, era de noche, y pasó esto y pasó aquello. Hay una serie de herramientas creadas en Alemania y revisadas por tesistas doctorales en España, de revisar 20 formas de analizar relato que nos ayuden a mirar qué tan confiable es, qué tan veraz. Entonces, a mí me parece importante algunos de esos indicadores, como los detalles. Si a usted le preguntan qué hizo en el día de ayer y qué fue lo que más le gustó de su almuerzo, de pronto usted va a empezar a contar esto y aquello, pero va a dar detalles que solo el que lo vivió lo contaría. Por ejemplo, cuando probé la crema estaba exquisita, pero me quemé, estaba muy caliente. O cuando probé el postre estaba tan delicioso que estoy a dieta, pero me lo comí todo. Esa clase de detalles solo lo hace alguien que vive las cosas. Los niños también. Ahora, la simulación en testimonios es mínima. Yo creería que son pocas las mamás
o papás o abuelos o abuelas que interfieren en un niño para que diga cosas que no pasaron o las aumente o las distorsione. Y sí es cierto que hay adultos que siembran falsas memorias en el niño o niña. Hay adultos que convencen a un niño de que esa ayuda del padre o de la otra persona, del padre, por decir, o del abuelo, para vestirlo se llama abuso. Y los niños que tienen toda su confianza puesta en la madre o en la abuela que lo está interfiriendo, pues va a decir, mi papá me abusó porque me vistió o porque me bañó o porque me ayudó en el baño cuando fui a hacer chichi. Entonces, el arte de la entrevista y el experticio de la entrevista es mirar no solo el toque, es mirar cómo fue el toque y qué se sintió en ese toque. Y si en algún momento de incomodidad ante el toque, el niño dijo que mejor no y el adulto enseguida reacciona, oye, disculpa, no lo hago más. O si el adulto entonces insiste. Y todo eso puede ser revelado en una entrevista, Ana María, una entrevista que debe ser hecha con mucho cuidado y tacto para no entrar a revictimizar a los niños o entrar a hacerlos sentir que uno no les cree, que uno piensa que están mintiendo, que están engañando. Entonces, esa sería una recomendación. Las preguntas posteriores a el relato son tan o más importantes que el relato mismo. Gracias, doctora Lida. Tenemos varias preguntas en el chat. Me gustaría que pudiéramos presentar algunas. Claro. Dayan Xiomara Mesa nos pregunta cómo podemos fortalecer el vínculo entre padres e hijos para prevenir estos riesgos a los que ellos están expuestos. Bien. Esto hay mucha literatura realmente ahí que nosotros los psicólogos y las psicólogas tenemos mucho que hacer y mucho que dar a los papitos, a las maestras, a la comunidad en general, porque no es tan difícil enseñarle a ellos, por ejemplo, la importancia de confiar en los niños, de escuchar a los niños, enseñarles a que pueden llegar donde los padres a decir cualquier cosa sin que el mundo se acabe, porque van a ser escuchados y ayudados. Enseñarles a el conocimiento del cuerpo, pero no anatómico. Ya esto se está haciendo hace años en la primera infancia. En la educación de primera infancia, creo que más de una década es de rigor enseñarle a los niños los nombres de las partes del cuerpo y la frase que va de la mano y nadie lo toca. Los desconocidos no tocan. Y entonces, a los padres hay que enseñarles que nadie debe tocar el cuerpo del niño, como lo dicen los chilenos de la Policía Judicial de Chile, que se llama PDI. Ustedes pueden entrar allí, van a encontrar un material es muy bueno, espectacular, diría yo, con videos y todo de uso público. Entonces, el tema es que si estoy incómodo, nadie debe tocar mi cuerpo porque es mío y me pertenece, es mi tesoro, es mi casa, como digo yo, ahí vivo yo. Entonces, yo no quiero que en mi casa me venga a visitar en esta pandemia nadie porque me da temor, pues nadie debe venir. De igual manera, si un niño no quiere que alguien toque o le dé besos o le dé unos abrazos muy cercanos, pues no debe pasar. Y eso hay que enseñárselo a los papás. A los niños hay que respetarle el dominio del cuerpo, porque es que ahí vive su hijo. Y no debería nadie obligarle a vestirse de una manera particular, a peinarse de una manera especial. Y bueno, esto es importante. Y como para cerrar esta pregunta, porque hay mucho que decir, pero digamos en términos generales, la comunicación, el fortalecimiento de todos los autos que los padres puedan hacer con sus hijos, su autoestima, su autocuidado corporal, pero de igual manera la libre expresión de las emociones. Esto nos cuesta a todos. Y a los papás nos cuesta que los niños lloren, que los niños tengan rabietas, que los niños se aíslen, que los niños digan hoy no te quiero o hoy me caes mal. Pero resulta que en esa expresión de emociones y permitir que esas emociones salgan es que el niño se va a sentir en libertad de mostrar cuando se siente mal. Y es la manera como el papá y la mamá va a entender
que aquí está pasando algo. Doctora Lida, me gustaría también realizar una pregunta que tenemos en el chat y luego hacerle pues una pregunta final para dar por finalizado este espacio. Richard Adrián Navarro Escobar nos pregunta, ¿cuál es su perspectiva acerca del nuevo movimiento en el cual se busca consagrar la pedofilia como una orientación sexual y qué efectos puede tener esto a nivel social? Bien, esto, mi posición es radical, inadmisible. No creo que la justicia colombiana, en cuanto a justicia se refiere, lo vaya a permitir, menos ahora que se está manejando el problema de los delitos sexuales fracasados en justicia con más penas, con más castigo, como es la sanción máxima en Colombia, que no existe para otro delito, como la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Bien, esta tendencia debe estar, no estoy muy enterada quién promueve. Sí sé que en Europa ha estado promovida por personas de Holanda, en donde defienden, de Holanda y de otro país del norte de Europa que no recuerdo, en donde se defiende que si el niño consintió, el niño se enamoró, el niño quiere, entonces eso no es pedofilia, ni mucho menos, sino un amor especial. Entonces, la posición es radicalmente no. No hay la más mínima posibilidad que un niño en proceso de formación, que un niño en donde sus estructuras yoicas apenas se están conformando, un niño en el cual el desarrollo de los psicosexuales es sumamente importante. Por eso en Colombia, y no desatinadamente, aunque el lenguaje y la mirada del abuso sexual, del derecho penal y de la psicología no van de la mano siempre, pero en eso está muy atinado. El derecho que se defiende en los delitos sexuales es la libertad sexual, que es ese derecho que tienen todas las personas a decir no. Y cuando se vulnera ese no, estamos frente a delitos sexuales de la violencia, acceso carnal violento, acto sexual violento. Los abusivos, ¿qué derecho fundamental se está protegiendo? La formación sexual. Y ahí los psicólogos sabemos qué tan importante es que un niño de primera infancia tenga un pleno descubrimiento de su cuerpo y de las sensaciones de su cuerpo y un dominio del mismo. Que en segunda infancia ya se reconozca una identidad de quién soy yo como género y hacia dónde y qué quiero ser, que ser niño, que ser niña y desarrollar eso. Entonces, si un adulto me enamora, no entendería cómo se enamora un niño o niña de un adulto. Cae en esa seducción con una persona que le lleva 5 años y más, ¿verdad? Y luego establecen relaciones coitales. Lo que yo he visto es que la afectación es catastrófica. Hay daño desde lo físico, hay niñas que su útero se daña para siempre. Hay niñas que quedan embarazadas y tienen 10, 11 años y su vida corre grave peligro. Si miramos lo cultural, países donde es aceptado, es legal que los adultos de cualquier edad se casen con niñas de 10 o 11 años, la revisión de esas niñas, lo que nos cuentan es que las niñas pueden hasta morir. Entonces, sin yo querer decir que la psicología o una psicóloga como yo, como Lida Milena Rodríguez, tenemos la verdad absoluta de qué es normal y qué es anormal, ¿verdad? Lo que yo he visto en más de 5,000 casos de los últimos 10 años es que los niños y niñas que han sido abusados sexualmente por un adulto de su entorno se afectan en su vida, se afectan en su autoestima y muchos de ellos generan trastornos mayores que una afectación como la que acabo de mencionar. Doctora Lida, ya para finalizar, tenemos una pregunta en el chat que me parece muy importante que podamos tocar. Amés García nos pregunta cómo se puede motivar a una familia que pasa por un abuso sexual a que realicen este proceso de denuncia y reducir los sentimientos de culpa que posiblemente puedan presentar las víctimas. Bueno, gran pregunta y aprovecho para hacer propaganda
del denuncio. Aunque Fiscalía fracase en un 90% en sus investigaciones, hay que denunciar. Y esto no lo digo yo, esto se lo copio a la maestra de victimología, la doctora Hilda Marchiori, a quien pueden revisar en internet. Ella es argentina, es una anciana y sigue enseñando. Ella le preguntaban, bueno, pero si la justicia no fracasa, no saben qué hacer con los delitos sexuales, no saben cómo dilucidar los delitos sexuales, sobre todo de tipo tocamiento, en donde es una palabra de un niño contra la de un adulto. Dijo ella, cierto es, pero no denunciar es dejar en silencio y dejar al niño sin la posibilidad de decir qué le pasó. Que falle la justicia es otra cosa. Bueno, retomando entonces la situación de las familias, que es muy común, es mi padre, es el abuelo de mi esposo, es el hermano de mi esposo, etcétera, ¿no? Eso es complicado. Yo siempre digo a las personas, difícil decisión, pero la ley te obliga a denunciar. Si no, estás vulnerando los derechos de los niños y los papitos entonces entran a no ser protectores. Y le entra al Estado colombiano a asumir ese rol. Y entonces entraría el bienestar a ser el garante, el protector de los derechos de los niños y las niñas. Y lamentablemente en este país el que es sacado del núcleo familiar es el niño, donde tendría que ser sacado el ofensor. Sacan los niños de su cuarto, de su entorno, de su vecindad, de su perrito, de su abuela, la vecina, pierde mucho. No generar culpa. ¿En quién? En el que no está denunciando, vale, es culpable, es cómplice. Entonces no hay que generarla, la tiene. Ojalá la suma. Y aprovecho y hago una propaganda. Sé de muchas colegas, pero clínicos, pero sobre todo de un par de instituciones, que cuando una familia consulta porque a su hijo o hija le pasa algo y el clínico detecta que está frente a un abuso, sé que están fomentando la cultura del no denuncio, porque es confidencia. Yo les recuerdo que esa confidencia se rompe y se romperá siempre cuando el bien superior del niño así lo indique. Si el niño es una víctima de un maltrato o de un abuso, la confidencia no vale. Vale el derecho del niño y la sobrevivencia de ese niño o niña. Entonces yo los invito a, de la mano de Ana María, a estudiar un poco más su código deontológico y tomárselo en serio a los clínicos que me escuchan. No es un juego, eso no es un juego. Esto es el proyecto de vida de una niña o de un niño. Gracias, doctora Lida. En los últimos 5 minutos que nos quedan, me gustaría que pudiéramos cerrar con la pregunta de si hay una forma ideal de poder prevenir el abuso sexual infantil. Bueno, mi otra faceta, la que más me gusta y en la que más creo, es hacer prevención. Y sí, hay formas muy buenas. A las familias decirles que no hay nada mejor que quererlos, amarlos, protegerlos, pero con unas claves que ya he dado, sumado a enseñar a las familias, porque no nacen con ese conocimiento los papás y las mamás. Fomentar la autoestima en los niños, el autoconcepto, su autoimagen, y que sí tiene la posibilidad de autodeterminar el dominio de su cuerpo. Y como claves para hacer buenos programas, ya esto sí, para los profesionales que quieran hacer acertados programas de prevención integral. Tengo 3 tips. El primero, hay que cambiar la cultura. Tenemos una muy mala cultura y hay que cambiarla. ¿Y cómo la cambiamos? Conociendo los mitos y no validarlos. Los mitos son que el abuso sexual no sucede, que le sucede como a la gente de ciertos barrios. Que el abuso es ahora como una moda, no. El maltrato y el abuso es de siempre. Revisen nomás la Biblia y ahí van a encontrar mucho abuso. ¿Que se detecta fácilmente? No, para nada. Ni en los niños ni en el ofensor. Los ofensores son muy invisibles en sus perfiles. Que los agresores son hombres nada más, que son de nivel bajo,
que no son profesionales, todo eso es falso. Que no se puede prevenir, falso, sí se puede prevenir. Que los abusadores son personas perturbadas mentalmente, falso. Que los abusadores siempre están bajo efectos de sustancias psicoactivas o de alcohol, sí, pero no siempre. O que solamente son delincuentes, sí, pero no todos. Segundo tip, construyan programas integrales. ¿A qué me refiero? Que para no hacer parches, programas parcheados como uno ve normalmente, sino hacerlo integral, debemos partir de las palabras de las víctimas. ¿Qué es eso? Pues partir, como muy bien hizo Ana María al inicio de este espacio, contextualizarnos. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién le pasa? ¿Y qué le pasa a los niños? Conociendo el fenómeno, entonces, ok, la solución. La solución es enfocarnos en que el problema está en la familia, por ejemplo, es enfocarnos en que sucede sobre todo en primera y segunda infancia y haciendo propuestas muy respetuosas de intercambio de saberes con las comunidades que vamos a intervenir y que estén incluidos no solo los niños y las maestras, porque no hacemos nada. En un verdadero programa de prevención integral debe incluir a la familia y al entorno de la escuela, porque si cambiamos a la maestra y le cambiamos y le sembramos al niño que el cuerpo es un tesoro y que vive él y que nadie debe entrar si no quiere, pues ¿qué hacemos si la señora que está en la puerta o el señor que está en la puerta comiendo mango no ha entendido la idea del cambio? Tercero, buenas prácticas en la planeación de los programas de prevención. Básicamente, promocionar, que en todos los programas debemos promocionar la fortaleza de los niños. Y la fortaleza de los niños está en el fomento de los autos, ¿verdad? Autoestima, autocuidado, autoconocimiento corporal. Tener en cuenta el enfoque de derechos. Si nosotros nos basamos en los derechos de los niños, nuestros programas van a ser indudablemente muy buenos. Y reconocer las debilidades. Todo programa, toda intervención va a tener debilidades, más en un tema tan mitificado, tan oculto todavía como es el tema del abuso sexual infantil, pero sobre todo para los programas de abuso sexual infantil, yo propongo que usemos el lenguaje de ellos. El lenguaje de los niños es la espontaneidad, el juego, para que nosotros les ayudemos a que ellos descubran quiénes son y de esa manera fomentar que tengan un libre desarrollo de su personalidad y la probabilidad de un buen proyecto de vida. Doctora Lida, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Realmente me siento muy complacida de que haya aceptado esta invitación como egresada del programa de doctorado en psicología. Primera Realmente promoción, fue una que no es lo mismo. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, orgullosamente uninorteña, y agradecemos mucho por todo el aporte que nos ha brindado con este tema de detección y prevención temprana del abuso sexual infantil. Sus aportes son maravillosos y de una calidad excelente. Le agradecemos mucho, doctora, por aceptar esta invitación. Cuídense mucho. Y muchas gracias para todas las personas que están conectadas con nosotros en este espacio.